Bien, bienvenidos a esta sesión. Vamos a dar inicio y el tema que se va a desarrollar es la elaboración de procedimientos seguros aplicando un lenguaje claro, ¿no? El famoso plain language. ¿Por qué es importante hablar sobre este tema? Porque pues muchos accidentes ocurren no por desconocimiento del riesgo que puedan tener quizás algunas veces los trabajadores, sino porque las instrucciones que se les da a veces no se entienden bien, ¿no? Usan palabras técnicas, también frases largas o documentos mal diseñados, que esto pueden generar confusión entre ellos, ¿no? Entonces hoy vamos a ver cómo transformar esos procedimientos técnicos en guías comprensibles, aplicando pues el plain language o el lenguaje claro, también haciéndolas accesibles para todos los trabajadores, ¿no? Sin importar su nivel educativo o su experiencia. Bien, vamos a continuar viendo este video y luego vamos a pasar pues con el tema del día de hoy. ¿Qué es para ti la seguridad? ¿Qué es para ti la seguridad? Es, es para no hacerse daño. La seguridad es prevenir todo riesgo que tengamos al frente de nuestras vidas. Para mí la seguridad, en pocas palabras, es protección, protegerse de algún peligro. ¿Por qué, mi amor, tú piensas que yo te prohíbo que andes en bicicleta sin usar el casco? Yo pienso porque me puedo golpear y puedo tener una lesión. Tú siempre me haces caso cuando yo te digo que hay un peligro y no debes entrar al peligro. Papá, te puedo hacer unas preguntas. Papi, ¿alguna vez has utilizado sustancias químicas sin etiquetar? ¿Qué pasa si en tu área ves personas? ¿Interrumpes tu trabajo? ¿Alguna vez has trabajado sin las herramientas adecuadas? No uso sustancias químicas sin etiquetar. Personas no autorizadas en mi área, pues claro, yo paralizo la obra. Trato siempre de hacer una revisión para hacer el trabajo de una manera segura. Eso me parece muy bien. Papá, espero que siempre tú utilices el cinturón de seguridad. Que use todas sus protecciones adecuadas para que me dé mi abrazo y mi bendición y mi beso. Yo lo amo con todo mi corazón. Papi, te quiero mucho. Bien, visto eso, vamos a dar inicio y vamos a comenzar aquí definiendo qué es el procedimiento seguro. En este caso, ahí nos muestra, ¿no? Que es una guía escrita que aquí indica cómo realizar una determinada tarea sin poner en riesgo, sin poner en peligro la salud o la vida de las personas, ¿no? En este caso de los trabajadores, también explica el paso a paso qué se debe de hacer, cómo hacerlo y qué cuidados tener para poder realizar una actividad correctamente, ¿no? Entonces sirve aquí para poder evitar errores, evitar accidentes o daños tanto para las personas como también daños para la empresa. Bien, entonces esto es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí en una empresa donde los trabajadores
usan maquinarias grandes, especialmente pues en el área de empacado. Hay procedimiento que indica, ¿no? Primero que se debe de apagar la máquina para poder, antes de limpiarla, luego usar los EPPs adecuados como los guantes especiales y al final revisar que todo esté bien antes de volver a prenderla. Entonces eso es parte de un procedimiento seguro que sirve aquí para poder evitar que un trabajador pues se lastime o sufra algún accidente, ¿no? Por no seguir esos pasos correctos. Bien, entonces este procedimiento seguro no indica qué hacer, ¿no? Sino también indica o explica cómo hacer esa determinada actividad y por qué es necesario seguir ese paso a paso, ¿no? Muchas veces aquí, como recordarán, ocurren accidentes porque no había una guía escrita o no había una guía clara, un procedimiento claro, ¿no? Por ejemplo, aquí en las empresas industriales, aquí los trabajadores pueden tener un accidente, ¿no? Porque no sabían cómo realizar esa actividad. Entonces aquí muchas veces pasa eso porque no hay ese procedimiento seguro de una forma clara. Entonces cada procedimiento seguro aquí que existe dentro de la empresa ayuda a poder proteger a los trabajadores, también a mantener el orden del área y también a que todos pues hagan su trabajo de la misma forma. Entonces la clave aquí es claro, ¿no? Si es que el trabajador que va a usar una maquinaria que usa el EPP no lo entiende, entonces ese procedimiento tampoco sirve, ¿no? Y más adelante vamos a ver también cómo escribir ese procedimiento seguro, pero con un lenguaje que cualquiera puede entender, independientemente pues del área en donde pertenece, de su nivel educativo, ¿no? Para pasar al lenguaje, claro, vamos a visualizar aquí un video que nos va a dar pues un panorama más general. Las palabras son fuente de malentendidos, le dijo una vez el zorro al Principito, porque éste usó una palabra que no conocía, y entonces el Principito tuvo que explicarle con otras más cercanas para hacerse entender. Y eso es precisamente lo que busca el lenguaje claro, hacernos entender. El lenguaje claro debe simplificar la información pública, especialmente la relacionada con trámites y servicios, para que los ciudadanos puedan comprender sin intermediarios y para que ejerzan efectivamente sus derechos y deberes. Además, el lenguaje claro promueve la transparencia y la participación, aumenta la eficiencia administrativa y la confianza en las instituciones y mejora el relacionamiento del Estado con los ciudadanos. Pero ojo, lenguaje claro no es hablar de manera coloquial o infantil. No concibe al otro como un sujeto incapaz de aprender o de investigar, ni tampoco suprime la rigurosidad de nuestro trabajo como servidores públicos. Todo lo contrario, el lenguaje claro permite encontrarnos, sintonizarnos en la misma frecuencia y hablar el mismo idioma, porque a veces pareciera que le habláramos a todos los ciudadanos como si fueran expertos en asuntos públicos. Todas las personas tienen derecho a comprender. Es así como en Función Pública, líder de la política de servicio al ciudadano, acompañamos a las entidades de las ramas del poder público en la implementación de acciones estratégicas que les permitan contar con información y canales más simples y con servidores más empáticos. Para eso diseñamos espacios y programas de información que mejoran las habilidades comunicativas al escribir y hablar. Además, realizamos ejercicios con ciudadanos, servidores y academia para potenciar el cuidado de lo público en diferentes municipios del país. Nuestro deseo es hacer del Estado colombiano un Estado más sencillo, cercano y humano, un Estado que le habla a los ciudadanos en lenguaje claro. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos entender que el lenguaje claro ayuda no solo pues a las organizaciones, también a las naciones, ¿no? Entender tanto el Estado como los ciudadanos. Y en el caso de seguridad y salud en el trabajo, este lenguaje pues claro es indispensable si la organización pues quiere
disminuir sus accidentes, sus enfermedades ocupacionales que se presentan, ¿no? Justamente por el mal entendimiento que puede haber tanto entre la organización como los mismos trabajadores. Bien, vamos a ver aquí qué es el lenguaje claro o plain language, ¿no? Como lo mencionó en el video, este lenguaje claro es escribir o hablar de forma que cualquier persona pueda entenderlo, ¿no? No importa si tiene experiencia o si recién está aprendiendo, si es su primer día en la empresa, aquí todos deben de poder leer ese procedimiento seguro y saber qué hacer si se presenta alguna situación, ¿no? Sin confundirse. Aquí en muchas empresas pues todavía se usan palabras difíciles o frases muy largas en los documentos que tienden a pensar que pues es parte de su profesionalismo, ¿no? Escribir con palabras técnicas o palabras poco fáciles de entender. Por ejemplo, aquí un procedimiento puede decir realizar la verificación ocular correspondiente al perímetro de la maquinaria antes de proceder con la activación del sistema, ¿no? Que esta frase o este tema podría sonar algo técnico, pero pues muchas personas a veces no lo entienden, ¿no? Entonces ahí está el problema. Lo que se debería hacer aquí es algo pues mucho más simple, ¿no? Como revisar que no haya nada alrededor de la maquinaria antes de poder encender, ¿no? Con esa pequeña frase y con palabras simples, cualquier trabajador aquí puede seguirlo sin problemas. Bien, aquí el lenguaje claro busca eso, ¿no? Justamente usar palabras comunes, también frases directas y dar instrucciones del paso a paso, cómo realizar una actividad. Cuando se usa un lenguaje claro, también se reducen los errores, ¿no? Aquí los trabajadores no pierden ese tiempo tratando de entender el procedimiento seguro. Lo más importante es que se protegen mejor, porque si un trabajador pues no entiende una instrucción, no entiende ese procedimiento que deben de seguir, también puede cometer algún error y lastimarse o sufrir algún tipo de accidente, ¿no? Por eso, más adelante vamos a ver también cómo transformar un procedimiento complicado en un procedimiento seguro, pues que sea aplicado con este lenguaje claro, ¿no? Pero lo esencial aquí ahora de todo esto es que el lenguaje claro es que también pues cuida a las personas, cuida a los trabajadores, ¿no? Hace que esa información sea verdaderamente útil y no solo para que lo puedan entender algunos trabajadores. Muy bien, ahora vamos a ver aquí los principios básicos del lenguaje claro, que estos son los pasos que debemos de seguir cuando queremos pues escribir un procedimiento o una instrucción que sea fácil de entender. Primero, y como pueden ver en la diapositiva, está usar palabras conocidas para todos, ¿no? Por ejemplo, aquí un cartel que pueda decir utilice la indumentaria de bioseguridad adecuada antes de ingresar al área de procesamiento, por ejemplo, ¿no? En vez de decir todo ello, podríamos decir algo más concreto como póngate el uniforme y los equipos de protección antes de ingresar. Entonces ahí estamos usando palabras comunes como el ponerse, el uniforme, ¿no? El ingresar. Ya no hace falta complicar ese mensaje. Lo segundo aquí es utilizar frases cortas que vayan al punto, ¿no? Cuando escribimos oraciones largas, aquí los trabajadores a veces tienden a perderse, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir se procederá con la activación del sistema de cierre automático mediante el empleo de interruptor situado en el panel lateral, por ejemplo, ¿no? Que decir, presiona el botón de lado para cerrar la puerta. Entonces aquí, con esta segunda frase que hemos mencionado, el trabajador ya sabe qué hacer sin pensarlo mucho. El tercer principio aquí es organizar la información de manera lógica, ¿no? Siguiendo ese orden lógico. Primero, se dice qué se va a hacer, luego cómo se va a realizar y al final ya qué resultados se espera, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar
primero desconecte la maquinaria, ¿no? Después limpie el filtro de la maquinaria, ¿no? Y finalmente vuelva a conectar la máquina. Que esto ya, cuando le estamos dando ese paso a paso, evita esas confusiones y ayuda también a seguir sin saltarse nada. Lo cuarto es aquí evitar las palabras que no hacen falta, ¿no? A veces usamos pues esas frases que no agregan nada, ¿no? Por ejemplo, aquí a veces tienden a mencionar palabras como los riesgos futuros, ¿no? Y se puede decir simplemente para evitar los riesgos, algo concreto, ¿no? Que muchas veces se tiende a utilizar palabras que en ese momento no son nada útiles para poder realizar las actividades. El quinto principio que podemos visualizar ahí es usar ejemplos cuando hace falta. Este punto es fundamental porque cuando se tiende a usar esos ejemplos, también los trabajadores pues tienden a comprenderlo mejor. O si una instrucción es nueva o poco común, ayuda también con este principio, ¿no? Usando ejemplos. Y el sexto principio, que es la más importante, diríamos, es el mensaje que debe de entenderse al primer intento, ¿no? Cuando alguien pues lee un procedimiento, no debería de quedarse pensando, ¿no? ¿Qué significa tal palabra o que preguntarle a otro compañero o al supervisor? Aquí si ese trabajador pues lo entiende desde la primera vez, entonces diríamos que ese procedimiento seguro está bien escrito y tiene un lenguaje claro. Bien, entonces aquí es el lenguaje claro, es escribir cómo hablamos con claridad y respeto, ¿no? Si todos entienden el mensaje que se quiere compartir, entonces todos están más seguros. Ahora vamos a ver aquí por qué usar lenguaje claro en el trabajo, ¿no? Que es algo que marca la diferencia entre hacer las cosas bien o terminar en un accidente. Cuando un procedimiento pues está mal escrito o mal diseñado o no se entiende a como debería de entenderse y hay confusión, ¿no? Y esa confusión en el trabajo pues tiende a generar errores. El lenguaje claro aquí también evita este tipo de situaciones, ¿no? Si el texto, por ejemplo, tiene palabras concretas, tiene palabras conocidas, entonces ya los trabajadores no tendrían por qué confundirse o entrar en esa confusión del procedimiento. Además, aquí también parte del beneficio que nos menciona el lenguaje claro es que mejora la comprensión de las tareas, ¿no? Si el procedimiento seguro pues cuenta con este lenguaje claro, los trabajadores pues también pueden comprenderlo mejor y realizar de la mejor manera las actividades que se les asigna. Asimismo, reduce los accidentes y emergencias, ¿no? Al poder contar entonces con un procedimiento seguro y claro, y tenemos aquí, ¿no? Que mejora la comprensión, entonces aquí los trabajadores pues ya van a hacer correctamente lo que se les asigne, ¿no? Y cuando lo hacen correctamente, entonces van a evitar los errores y cuando evitan los errores, también reducen estos accidentes que estén relacionados con esos errores, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador no sabe cómo colocarse pues el casco, y gracias al procedimiento, pues se le indica cómo hacerlo, entonces aquí se le va a colocar. Sin embargo, si es que no se le indica ello, pues el trabajador puede cometer el error de no colocarse bien el casco y cuando realice sus actividades, pues puede presentarse alguna situación, ¿no? Que le puede generar accidente, le puede generar lesiones en el trabajador. Bien, asimismo también el lenguaje claro ayuda a trabajar más rápido y con seguridad. También hace que todos, ¿no? Sin importar su experiencia, puedan entender ese procedimiento que se está compartiendo. Y gracias pues a las palabras fáciles de entender, ¿no? A los mensajes concretos que se comparten. Y finalmente aquí protege la vida y la salud de los trabajadores. Ahora vamos a ver aquí algo que pasa pues muy seguido y que también causa muchos problemas, ¿no? Y estamos hablando de los errores comunes en los procedimientos. El primero
Y uno de los más graves es usar palabras difíciles o muy técnicas, que lo hemos mencionado también anteriormente. En lugar de ayudar, a veces cuando se utiliza estas palabras, tienden a confundir más al trabajador, ¿no? Entonces, aquí el procedimiento debe de tener esas palabras, por así decirlo, fáciles de entender y que no sean muy técnicas. Otro error frecuente es usar aquí frases largas que no terminen nunca, ¿no? Cuando una oración pues tiene más de 20 palabras, también cuesta mucho procesar esa información, ¿no? Seguirla, en este caso, el mensaje que se quiere compartir. También está el problema de no poder usar un orden lógico, ¿no? Por ejemplo, hay documentos que dan instrucciones en desorden, entonces ahí se da este problema. Otro error grave es omitir los pasos importantes, ¿no? Por querer resumir, digamos, algunos procedimientos, a veces se saltan los detalles claves. También hay procedimientos que dan por hecho que todos entienden todo, ¿no? Y eso también es un gran error que se puede cometer en estos procedimientos seguros. Como sabemos, pues no todos los trabajadores tienen los mismos años en la empresa, ¿no? No todos manejan el mismo vocabulario y hay trabajadores nuevos que no conocen tampoco algunas palabras o procesos y otros que tal vez pues no entiendan bien lo que se escribe. Por eso hay que explicar aquí como si fuera la primera vez, ¿no? Para todos, en donde pueda incluirse lo más detallado posible. Por ejemplo, también aquí otro problema es usar frases que pueden tener más de un sentido. Y finalmente, uno de los errores más comunes es no pensar en quién va a leer el procedimiento, ¿no? A veces se escribe para que pues lo entienda él mismo o si no un ingeniero, pero el que lo usa verdaderamente estos procedimientos pues son los operarios, ¿no? Entonces aquí es importante analizar e identificar cuáles son esos errores que se puedan presentar y buscar la mejor solución. Vamos a ver aquí qué son los textos complejos versus la versión en lenguaje claro, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo que como pueden visualizar ahí en el texto completo, se están usando pues frases largas, palabras rebuscadas o estructuras, ¿no? Complicadas que no se pueden entender a la primera leída. Tenemos aquí ejecutar la inspección visual correspondiente antes de poder proceder con la activación del sistema, asegurando la ausencia de objetos que obstruyan el mecanismo, ¿no? Entonces, este mensaje complejo que tenemos aquí, podríamos transformarla aplicando pues el lenguaje claro, ¿no? Y aquí tendríamos, antes de encender el sistema, revisa que no haya nada que lo bloquee. Entonces, esa pequeña frase, el trabajador ya entiende al instante qué tiene que hacer, ¿no? No se distrae, no se confunde y puede actuar aquí con seguridad. Entonces, así de simple es esa diferencia entre un texto difícil o un texto claro. El lenguaje claro tiene aquí también ese poder, ¿no? Hace que todos entiendan lo que deben hacer sin darle vueltas, ¿no? Sin perder ese tiempo. Porque si una instrucción que se le da al trabajador a veces se tiende a expandir los textos, ¿no? Se tiende a expandir ese mensaje, entonces también diríamos que no está bien escrita, no está bien redactada. Ahora que ya vimos qué es el lenguaje claro, vamos a entender aquí cuáles son sus principales características de este lenguaje claro, ¿no? Es decir, cómo debe de estar escrito un mensaje para que se entienda rápido y tampoco no haya esas dudas. La primera característica es que usa palabras simples y conocidas, ¿no? No hay que escribir aquí con palabras difíciles, que ya lo hemos ido mencionando también. Por ejemplo, no hay que decir utilizar indumentaria de seguridad, ¿no? Que la parte indumentaria a veces se tiende a confundir. Mejor hay que tratar de decir póngase el equipo de protección adecuado, ¿no? Y ya cuando usamos palabras que pues todos los trabajadores conozcan, entonces la información entra sin esfuerzo. La segunda es usar frases cortas que van al punto, ¿no?
Una buena frase tiene entre 10 y 15 palabras, ¿no? Y se dice lo necesario. La tercera es que las instrucciones también dan paso por paso y en orden, ¿no? Primero lo que se hace al inicio, luego también se hace el desarrollo y al final lo que se hace para terminar. Que esto ayuda también a que pues no se salte ningunos pasos ni se haga algo peligroso antes de tiempo. La cuarta característica es usar verbos en presente y en voz activa. Esto significa decir cosas como coloca o en este caso la tapa, eh, limpia la mesa, cierra la válvula, ¿no? En vez de decir la válvula debería estar cerrada por el operador designado. Entonces, esta forma a veces también confunde al trabajador. Otra característica es que el lenguaje claro usa aquí listas y ejemplos cuando es necesario, que también lo hemos mencionado, ¿no? Utilizar estos ejemplos. Y por último, el lenguaje claro también se entiende con una sola lectura, ¿no? Cuando un trabajador tiene que leer pues 2 o 3 veces una instrucción, un procedimiento que se le está compartiendo, para entender hay que leerlo pues 2 o 3 veces, ¿no? Ya entonces desde ahí ya diríamos que esa redacción, ¿no? Ese procedimiento no está claro. Pero si lo entiende al primer intento, ¿no? Al primer momento de leerlo, entonces ya el texto está bien escrito y está bien hecho. Entonces, cada vez que vamos a redactar, escribir un procedimiento seguro, hay que pensar en eso también, ¿no? Si la persona, el trabajador que lo lee, lo va a entender al instante o puede hacer la tarea sin duda, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer sin preguntar. Si la respuesta es sí, entonces estamos usando este lenguaje claro. Ahora que ya sabemos cómo debe de realizarse el lenguaje claro, vamos a algo pues mucho más concreto, ¿no? Las pausas prácticas. Estas son pequeñas reglas que también van a ayudar a escribir procedimientos que cualquier persona pueda entender y aplicarlo bien. La primera pauta que podemos observar ahí es utilizar o usar frases de máximo 20 palabras, ¿no? Si una frase pues es muy larga, también se pierde ese mensaje. La segunda pauta es usar verbos simples, ¿no? Como coloca, limpia, revisa y apaga, que también ayuda aquí a que el trabajador entiende qué es lo que debe de hacer. La tercera pauta, di quién hace la acción, ¿no? No hay que escribir de forma general. Por ejemplo, en lugar de debe realizarse el control de calidad, ¿no? Se podría escribir el operario revisa que el producto esté bien sellado. Entonces así ya se entiende mejor y de una manera rápida quién lo hace y qué se espera de él. La cuarta pauta nos menciona aquí, escribe en orden primero, luego y al final, ¿no? Organizar los pasos de forma clara, primero lo que se hace al inicio, luego el desarrollo y finalmente el cierre. También hay que evitar aquí estas palabras técnicas o rebuscadas y finalmente leer en voz alta lo que se escribe, ¿no? Si es que suena claro, si es que está correctamente pues elaborado o si hay que cambiar algunas partes para que el trabajador pues los entienda. Ahora vamos a ver aquí una herramienta simple que es el uso de listas numeradas o también viñetas, ¿no? ¿Por qué son importantes estos temas? Porque aquí los trabajadores no tienen tiempo, digamos, para leer un bloque de texto largo y que contenga mucho texto, ¿no? Aquí necesitan saber qué hacer y hacerlo bien desde el primer momento. Y justamente ahí, pues, las listas ayudan a poder organizar mejor esa información. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos que escribir aquí los pasos para poder limpiar la maquinaria, en vez de decir todo en un solo párrafo, podría describirse, ¿no? Mediante viñetas, en donde se puede indicar primero, ¿no? O el primer paso, viñetas o una lista enumerada, apaga la maquinaria desde el panel, ¿no? Entonces el segundo número también podría decir espera 5 minutos hasta que se enfríe. El tercer paso podría ser ponte los guantes y las gafas.
El cuarto paso, pues limpia la superficie con un paño seco, revisa, ¿no? El que no pueda quedar restos. Entonces, cada uno de estos pasos que se está enumerando mediante una lista o viñetas ayuda a comprender mejor ese procedimiento, ¿no? Y con esta estructura, aquí el trabajador puede seguir punto por punto, ¿no? Cada número, cada viñeta, sin poder confundirse ni saltarse tampoco nada. Además, aquí también hay que recordar que lee más rápido, ¿no? Porque su vista ya sabe por dónde empezar, cómo avanzar. Y aquí las listas sirven justamente para eso, ¿no? Cuando tienes que mencionar pues varios materiales o herramientas, se puede utilizar estas listas numeradas o viñetas. Bien, entonces aquí cuando cambian un párrafo por la implementación de estas listas numeradas o viñetas, aquí el trabajador pues va a entender mucho mejor. Tenemos aquí parte del diseño visual y tipografía amigable para esos procedimientos seguros, ¿no? Primero, hay que usar letras fáciles de leer, ¿no? Que sean claras, que sean también letras grandes y sin adornos. Asimismo, hay que dejar espacio entre el párrafo y pasos, evitar saturar de texto, colores fuertes, usar la negrita solo para poder resaltar lo importante y finalmente aquí acompañar con iconos o imágenes cuando ayuden a entender mejor. Es parte fundamental también el diseño visual y la tipografía amigable que se puede utilizar en este tipo de procedimientos. Ahora vamos a ver aquí qué debe de tener sí o sí un procedimiento seguro, ¿no? En sí hay una estructura básica que aquí va a ayudar a que todos pues, puedan entender bien cuál es el propósito, cuáles son los riesgos y las acciones que deben de seguir cada uno. El primer elemento que podemos visualizar ahí es el título, ¿no? Que debe de ser claro y directo. Por ejemplo, en este caso, el título tiene que contener palabras concretas, ¿no? Palabras en donde sean simples y fáciles de entender para que sepa cuál es el propósito de todo el procedimiento. Luego viene el objetivo, y aquí sirve para ver cuál es el procedimiento, ¿no? ¿Para qué sirve el procedimiento? Y aquí se responde a la pregunta, ¿para qué sirve? ¿Cómo es que ayuda? Después tenemos el alcance también, que es parte del procedimiento, ¿no? ¿Quién es que lo va a usar y dónde se va a aplicar? ¿En qué sector? ¿En qué zona? Asimismo, tenemos aquí también el otro elemento que son los responsables, ¿no? Aquellas personas que van a ser encargadas de poder hacer cumplir este procedimiento. Tenemos también dentro de ello, pues, los materiales o equipos necesarios, los pasos detallados y en orden lógico, las medidas de seguridad y las advertencias o puntos críticos. Bien, vamos a ver ahora sobre el uso de pictogramas o iconos de seguridad, ¿no? En los procedimientos, pues no siempre basta solo con escribir, ¿no? A veces aquí la persona, el trabajador, tiende a estar apurado, estar cansado, o el lugar pues es muy ruidoso y no puede leer a concentración. Entonces, aquí los iconos van a ayudar bastante para este tipo de problemas. Un pictograma es una imagen pequeña y simple que acompaña aquí el texto y refuerza el mensaje, ¿no? Por ejemplo, si en el procedimiento se indica que hay que usar guantes, ¿no? Al lado del paso se coloca pues un icono de guantes, ¿no? Si también se va a usar gafas o casco, de igual manera va el icono, la imagen referencial al costado de las gafas, ¿no? Del casco. Y si hay peligro eléctrico, también se puede mostrar ahí un pequeño triángulo, ¿no? Amarillo con el símbolo, ¿no? Que es el rayo. Y ahí ya la imagen pues está alertando también de manera inmediata. Otra ventaja es que los iconos aquí aumentan la atención del trabajador, ¿no? Cuando hay solo texto, pues muchas personas aquí pasan por alto algunas partes importantes. Pero si hay una imagen llamativa, ¿no? Como el símbolo de prohibido fumar, alto voltaje, caída de peligro de caída, ¿no? Entonces aquí
Eso está captando la vista de inmediato del trabajador. Y en prevención eso marca la diferencia. También sirven para poder resumir advertencias largas. Por ejemplo, si hay un paso que dice, ¿no? Cuidado, la superficie puede estar caliente. Entonces aquí se puede acompañar también con un símbolo del triángulo con fuego, ¿no? Que representa ahí este tipo de riesgo. Y la persona ya entiende cuál es el peligro sin leer toda la línea. Ahora bien, no se trata solo de llenar todo con iconos sin sentido, ¿no? Solo aquí se coloca en los pasos claves, en las acciones que protegen, o en las partes que mencionan el riesgo, ¿no? Y deben de ser estos iconos simples, fáciles de entender también. No hay que cargarlos con muchos colores y va a ayudar pues a poder comprender y tener ese lenguaje claro dentro de los procedimientos seguros. Entonces aquí también el uso del pictograma hace que la información pues sea mucho más clara, ¿no? Más rápida de poder captar y más efectiva para prevenir accidentes. Tenemos aquí parte de ello, la identificación de los peligros y precaución. ¿Por qué es importante también hablar de este punto? Porque también hay que decir qué puede pasar si es que no se hace bien y qué hacer para evitarlo, ¿no? Bien, entonces aquí identifica lo que puede causar daño en cada paso. También hay que señalar claramente cuáles son esos riesgos visibles y ocultos, explicar cómo prevenir los accidentes o lesiones, incluir también señales de advertencia, si es que es necesario. Y finalmente, aquí usar lenguaje claro para poder explicar el peligro y cómo actuar. Bien, aquí tenemos cuáles son esas técnicas para poder convertir ese lenguaje técnico, ¿no? En un lenguaje claro. La primera técnica que podemos ver ahí es cambiar las palabras técnicas por palabras comunes, ¿no? Si el procedimiento dice, pues, verificar eh, la estanqueidad del sistema, por ejemplo, ¿no? Podríamos cambiarlo por algo más sencillo de entenderlo, como revisar si hay fugas, ¿no? Así de simple. No hace falta de usar palabras tan rebuscadas para que en este caso el trabajador pues no puede entender. En cambio, aquí hay que usar esas palabras comunes. También aquí es importante reescribir las frases largas en pasos cortos, ¿no? Como hemos ido mencionando, aquí los trabajadores pues no tienden o no tienen ese tiempo suficiente para poder leerlo detenidamente cada procedimiento, ¿no? Pero si se les proporciona en vez de párrafos, esos pasos, pero de manera corta y por viñetas, entonces aquí pueden entenderlo mejor. Asimismo, hay que escribir lo que debe de hacer la persona y no explicaciones teóricas, ¿no? También usar listas, en este caso, iconos para poder ordenar la información y pedir a otra persona que lo lea, ¿no? Si es que lo entiendo o no lo entiende, para poder corregir o reajustar algunos pasos, ¿no? Algunos diseños que pueda tener el procedimiento. Una vez que ya se escribe ese procedimiento con ese lenguaje claro, hay un paso que pues no se puede saltar, ¿no? Y es la validación de ese procedimiento. ¿Qué significa esto? Pues significa que debemos de probarlo antes de que se use oficialmente. No, no se trata solo de revisar la ortografía o que el texto suene bien. Aquí se trata de ver si es que realmente funciona en la práctica, ¿no? Si es que entienden todos los trabajadores, si lo pueden seguir sin poder tener consultas o tener que adivinar algunas partes, ¿no? ¿Y cómo se valida? Pues aquí es muy simple, ¿no? Se le da el procedimiento a un trabajador y observa cómo lo sigue el paso a paso. No se explica nada ahí, solo se le entrega el procedimiento, se le entrega el texto
y se ve si es que puede cumplir cada parte que se menciona en el procedimiento de manera segura, ¿no? Por ejemplo, aquí se podría entregar un procedimiento que indica cómo lavar una maquinaria, ¿no? O cómo encender una maquinaria. Y aquí el supervisor que lo haya redactado, pero en lenguaje claro, debe de observar ello, ¿no? Al trabajador ver si es que está realizando bien las actividades o si es que se está saltando algún paso. Entonces ahí la validación justamente sirve para poder describir esas cosas, ¿no? Que uno da por hechas, pero que en la realidad causan dudas o errores. También es importante aquí escuchar al trabajador que prueba el procedimiento, ¿no? Es importante realizarle preguntas, ¿no? ¿Qué parte no quedó clara? ¿Qué paso te pareció confuso? ¿O te parece fácil de seguir de esta manera? ¿No? Entonces, es importante aquí escuchar al trabajador. Y si sus respuestas aquí son muy valiosas, entonces el procedimiento está bien escrito, ¿no? Porque aquí cada comentario que pueda ofrecer el trabajador va a ayudar también a mejorar ese procedimiento antes de que ocurra un accidente por una mala redacción, una mala comprensión. Otro punto clave es no validar solo, en este caso no es validar solo una vez ni con una sola persona, ¿no? Si es que se puede, hay que probar aquí por varias personas y también con diferentes experiencias, ¿no? Por ejemplo, probar el procedimiento con un trabajador nuevo y también con alguien que tenga ya varios años en la empresa, ¿no? Si ambos lo entienden, entonces el texto está claro. Pero si uno se pierde, ¿no? O hay que en este caso, retroalimentar, ahí hay que ver la forma de poder pues ajustar ese procedimiento para que todos puedan entender. La validación también debe de hacerse pues en el lugar de trabajo, ¿no? Porque hay muchas cosas que solo se notan cuando está frente del riesgo, ¿no? Que es digamos, la maquinaria, el medio de ruido, los equipos de protección personal puesto, en sí las instalaciones en donde se realizan las actividades. Por eso decimos que un procedimiento se termina cuando ya fue aprobado, ¿no? Fue corregido y adaptado a la realidad de la organización. Y esa es la única forma, pues, de asegurar que lo que está escrito en el procedimiento sirve para poder proteger a las personas en la práctica diaria. Bien, tenemos aquí la retroalimentación práctica, que también es importante, ¿no? ¿De qué se trata? Pues se trata de escuchar aquí a los trabajadores que realmente estén usando ese procedimiento, ¿no? Son las que están todos los días frente a esos riesgos. Si hay alguien que pues puede decirnos si el procedimiento está bien escrito, tendría que ser alguien que lo aplique en la realidad, ¿no? Por eso, después de validar un procedimiento, es importante volver con el equipo y pedirles también cuál es su opinión de manera simple y directa, ¿no? Bien, entonces eso sería parte de la retroalimentación práctica, ¿no? También se puede usar aquí para poder incluir ejemplos reales. Por ejemplo, en este caso, si ayuda a explicar mejor este procedimiento, entonces está bien redactado. Asimismo, podemos hacer dentro de esta retroalimentación, hacer estos ajustes constantes, ¿no? Siempre aquí mejorando las partes que no estén entendibles para que el trabajador, tanto nuevo, con menos experiencia, ¿no? Puedan entenderlo a la perfección. Este punto es clave, que es adaptar el nivel de lenguaje según el perfil del lector, ¿no? Como sabemos, pues no todas las personas que leen un procedimiento tienen esa misma experiencia, ¿no? Y la misma formación o la misma forma de poder entender las cosas. Por eso tenemos aquí que pensar para quién estamos escribiendo ese procedimiento. Si el procedimiento está dirigido pues a un trabajador nuevo que recién está empezando y todavía no conoce cuáles son los términos, cuáles son los riesgos, entonces hay que escribir de forma sencilla, con frases cortas usando palabras conocidas, palabras comunes,
en donde aquí ese trabajador sí puede entenderlo. Asimismo, también aquí para el personal especializado, ¿no? Incluir detalles concretos, pero sin complicar. Siempre hay que priorizar lo que es la claridad y no la formalidad. Entonces, aquí el procedimiento debe de entenderse como una sola lectura, ¿no? En donde cada perfil del lector, pues cada trabajador, independientemente de su puesto, puede entender ese procedimiento, ¿no? Bien, tenemos aquí también parte de los procedimientos seguros al utilizar un lenguaje claro, cómo considerar la diversidad lingüística. ¿Qué significa eso? Que no todos los trabajadores manejan el mismo idioma con la misma, digamos, normalidad, ¿no? Algunos pueden dominar el español perfectamente, pero otros no. Puede que hablan también quechua aymara, que es muy común en zonas andinas aquí de Perú. Por eso aquí debemos de considerar también esa diversidad lingüística para poder adaptar el procedimiento. Un error común en los procedimientos es usar palabras difíciles, ¿no? Como lo hemos ido mencionando, o frases que solo entienden quienes han pasado por una oficina o por una capacitación. Cambio en una empresa aquí donde tiene diversidad cultural, los procedimientos deben de estar adaptados para ello, ¿no? Para cada persona. También es importante aquí evitar expresiones difíciles o tecnicismo, ¿no? Que lo hemos ido mencionando. Para ello es importante utilizar lo que son las imágenes, iconos y ejemplos visuales para poder reforzar ese mensaje. Si es que hay trabajadores que hablan otra lengua, otro idioma, hay que ofrecerlas también versiones traducidas, ¿no? Por ejemplo, si el procedimiento está para una versión en español, hay que tratar de traducir ello, ¿no? Por ejemplo, si hay trabajadores que hablan quechua o aymara, hay que traducir ese procedimiento y entregárselo al trabajador que es de diferente, pues, lengua o tiene diferente idioma, ¿no? Entonces aquí es importante verificar que todos comprenden el procedimiento antes de poder aplicarlo. Bien, aquí también tenemos parte fundamental de ello para cerrar, ¿no? El seguimiento y revisión continua. Este paso es importante para saber por qué escribir un buen procedimiento ayuda a reducir los accidentes, ayuda a reducir las enfermedades ocupacionales, ¿no? Por eso aquí estos procedimientos deben de revisarse cada cierto tiempo también, ¿no? No puede pasar un año, más de un año, sin mirar si es que ese documento sigue siendo útil para las actividades. Y esto es muy importante porque, como sabemos, hoy en día, con el avance tecnológico, también aparecen nuevos riesgos. Y cuando decimos revisar aquí, nos estamos refiriendo a poder comprobar si todavía funciona ese procedimiento, ¿no? Si sigue aplicándose bien para esa área, para ese proceso y si refleja la forma real en la que se están haciendo las actividades. Además, el mejor seguimiento también viene del propio equipo, ¿no? Del propio equipo de trabajo. Hay que estar siempre atentos a lo que los trabajadores comentan, ¿no? ¿Qué es lo que puedan decir? ¿Qué es lo que opinan de acuerdo a ese procedimiento? También es útil aquí revisar los procedimientos después de un accidente o casi accidente, ¿no? Muchas veces aquí un error también muestra que algo no estaba claro en ese procedimiento, que había pues un peligro que no se había considerado. Y algo importante, aquí cuando los procedimientos están bien hechos, la revisión es mucho más fácil, ¿no? Hay que ver si es que los pasos siguen teniendo sentido y si las adversidades o advertencias están completas. Pero si están mal escritos desde el inicio, entonces aquí se pierde tiempo tratando de poder entender qué quiso decir el documento original, ¿no? Por eso lo mejor aquí es crear un hábito para 3 o 6 meses o cuando hay un cambio importante en el proceso, reunir al equipo, revisar el procedimiento
y ver si hace falta corregir algo, ¿no? De esta manera vamos a evitar que el documento, que el procedimiento quede o deje de servir. Y al final aquí un procedimiento es también como un mapa, ¿no? Si el camino pues cambia, el mapa también tiene que cambiar. Y si lo mantenemos actualizado, claro y bien escrito, seguirá guiando pues a las personas con seguridad todos los días. Bien, entonces eso sería básicamente con respecto al seguimiento y revisión. No hay que olvidarnos esta parte que hemos mencionado, ¿no? Considerar la diversidad lingüística, que es parte fundamental aquí del lenguaje claro para que todos puedan entender estos procedimientos. Y cuando consideramos esa diversidad lingüística, estamos haciendo también que la seguridad sea para todos, ¿no? No solo para los que entienden bien el español escrito o el idioma que se predomina, sino aquí es importante porque eso no solo previene accidentes, también construye confianza y respeto en el equipo. Hay que adaptar también ese nivel de lenguaje que hemos ido mencionando, pues, para cada perfil, ¿no? Usando palabras simples para que el lector o el trabajador, así sea nuevo, lo pueda entender a la perfección. Para ello, pues existe lo que es la retroalimentación práctica, también porque es importante este punto para asegurarnos de que verdaderamente se esté entendiendo ese procedimiento que se ha ejecutado. Bien, hemos visto también parte de la validación del procedimiento, que básicamente se comprende en probar el procedimiento con trabajadoras reales, ¿no? Aplicadas en campo. También observar si es que entienden cada paso que se haya puesto, incluido ahí en el procedimiento, pero sin la ayuda de quien lo haya redactado. También corregir las frases confusas o pasos mal escritos, ajustar según los resultados reales, ¿no? No por suposiciones. Esto parte entonces eh, del punto de poder probar el procedimiento con los trabajadores reales, ¿no? Bien, para finalizar aquí vamos a recordar las técnicas para poder convertir un lenguaje técnico en lenguaje claro, ¿no? No hay que olvidarnos, primero hay que cambiar esas palabras técnicas por palabras comunes en donde pues todos puedan entenderlo. También reescribir las frases largas en pasos cortos. Aquí podemos utilizar lo que son las viñetas, ¿no? Que también lo hemos mencionado, o las listas numeradas, del uno pues a y sigue, ¿no? También escribir lo que debe de hacer la persona, no explicaciones teóricas. En este caso, a veces se tiende a confundir, ¿no? En el procedimiento se llena información innecesaria, como por ejemplo, para qué sirven los cascos, qué son los cascos o qué es un EPP, qué es un extintor. Entonces, de esta manera se está saturando de información ese procedimiento. Lo ideal aquí es ir a lo concreto, ¿no? ¿Qué es lo que debe de realizar aquí el trabajador? ¿Cuál es ese paso a paso que debe de cumplir para que realice sus actividades? También hay que usar listas, iconos para poder ordenar aquí la información y pedir a otra persona que lo lea para ver si es que lo entiende y si es que no lo entiende, entonces hay que corregirlo, que es parte entonces de la retroalimentación y de la mejora continua. Bien, entonces eso sería por parte de la sesión del día de hoy. Hemos visto, ¿no? Que no basta solo con tener ese procedimiento técnico bien elaborado desde el punto de vista pues normativo, sino ese procedimiento debe de entenderse claramente, ¿no? Porque si no está escrito correctamente, nadie lo entiende, está perdiendo ese valor preventivo. Hay que usar lenguaje claro, no significa aquí dejarlo simple, ¿no? Sino comunicar con responsabilidad, asegurándonos de que pues cualquier persona, cualquier trabajador que lo lea pueda actuar con seguridad. Y eso es beneficioso tanto para el mismo trabajador, ¿no? En donde se evitan los accidentes y las enfermedades ocupacionales, y también es beneficio para la empresa porque evita lo que son pues los en este caso, los costos asociados a los accidentes,
también consecuencias legales. Entonces, eso sería, ¿no? Bien, nos vemos en una próxima sesión. Se cuida.